Entonces vamos a ver ahora el genitivo. Entonces, en el caso del genitivo, no, solo quiero ver aquí, ahí está. En el caso del genitivo tenemos la preposición ek, que decía que cuando está junto a una vocal se transforma en ex. Cambia, ¿verdad? De la capa a la xi. Y quiere decir de o fuera de o saliendo de o a partir de. Y luego está apo. Ap, que puede, si viene una vocal, entonces normalmente se da un caso de que la palabra que sigue y esta preposición se unen en el sonido al pronunciar. Entonces se dice, por ejemplo, apautú, ¿verdad? Entonces, ante una vocal con espíritu suave, como en el caso de af, si es áspero, o podría ser af si fuera áspero, significa procedente de, viniendo de o alejándose de. Si encontramos apo junto a una palabra. Entonces puede significar que se procede de un lugar, que se viene de un lugar o que se está alejando de un lugar, ¿verdad? Entonces veamos aquí. Responden a la pregunta ¿de dónde? Posen. Apo tu Uranu, procedente del cielo, ¿verdad? Entonces aquí estamos usando apo, que quiere decir que se procede de, que se viene de, o se aleja de, ¿verdad? En este caso es que procede de, del cielo. Veamos la siguiente. Ho, filósofos, ek tu oiku ekei. El filósofo, viniendo de la casa, ha salido de ella. Entonces, ho filósofos, el filósofo, ek tu oiku, saliendo de esa casa, fuera, aquí, ¿verdad? De la casa, está saliendo fuera de esa casa, ha salido de ella, ¿verdad? Entonces se nos está diciendo que viene de esa casa, salió de ahí. Por eso tenemos ek. Es en el caso del genitivo. Vamos ahora al dativo. Responde a la pregunta, ¿en dónde? Pu. Pocos casos se presentan en el Nuevo Testamento con un dativo sin una preposición. Entonces, por ejemplo, cuclo, en círculo. Pues cuando estaban, por ejemplo, sentados en círculo, ¿verdad? Jamai, en tierra. Te deitzia, a la derecha. Es frecuente, sin embargo, acompañado de preposiciones, sobre todo con en, por ejemplo, en oiko, en casa. Entonces aquí recordemos que el dativo lo ubicamos por esa omega con la iota suscrita, ¿verdad? O en este caso, que es una excepción que no termina en omega, entonces termina en una alfa, siempre con la iota suscrita, ¿verdad? Entonces es dativo. Y entonces, pues nos está diciendo en dónde, ¿verdad? Cuclo en el círculo se dio en la tierra, se dio a la derecha, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde? Es más como de ubicación, ¿verdad? Muy bien. Obsérvese que las preposiciones eis, ek y en no llevan acento, no tienen una tilde. Sí tienen espíritu, pero no llevan acento. Son proclíticas. En la primera lección, no, en la segunda lección hablamos de este tipo de palabras. Los valores que se acaban de indicar para estas preposiciones son los más típicos, pero en numerosas ocasiones, además de estos, pueden tener otros valores, ¿verdad? O sea que las palabras, además de esa polisignificación de varias situaciones, puede significar alguna otra. Un estudio más sistemático de esto, donde se indica sus distintos sentidos y demás, se encontrará pues, en futuras lecciones. Cuando ya se va profundizando en el griego, pues se puede ir abordando, ¿verdad? Ahorita, por lo que estamos, no es necesario más. Sin embargo, en los diccionarios, cuando vemos el significado de estas preposiciones, normalmente sí nos da todas las posibilidades que hay, ¿verdad? Si es en dónde, etcétera, ¿verdad? Ahorita vamos ya a la parte más de por qué Marcos, por qué hemos venido hablando del griego del Nuevo Testamento. Pues primero hablamos de cuáles eran las peculiaridades de Marcos, hablamos de ese tipo de texto, hablábamos de cómo se fue desarrollando el evangelio, qué era entendido por evangelio
por antes de Jesús, desde los griegos, los romanos, hablamos en el contexto judío de Isaías, en tiempos de Jesús, en tiempos de Pablo, y ahora pues ya estamos entrando a hablar de este género evangelio. Entonces, en primer lugar, pues vamos a hablar ya de esa etapa, no cuando ya es una tradición oral, una buena noticia que se transmite o que se predica, sino estamos hablando de cuando se escribe. Nosotros, que tengamos datos o que sepamos, pues Jesús nunca puso por escrito su predicación. No tenemos un escrito de Jesús, eso no existe. Y sabemos que no obligó a sus discípulos más allegados a hacerlo. O sea, no tenemos ningún escrito, ninguna referencia en que Jesús ordene que se escriba lo que él dice. Eso no. Tuvieron que aparecer unas circunstancias pues muy específicas, muy concretas y decisivas eh, para el futuro incluso de esa predicación cristiana que hiciera que modificara la comunidad, sus hábitos de conducta y la concepción de qué entendía por evangelio, ¿verdad? No era lo mismo, decíamos en lecciones anteriores, el evangelio, que era una buena noticia, y se hablaba más del que corría, evangelistas hay, el que corría y daba una noticia y se le daba un pago. Después de la persona quedó que supuestamente era el pago. Después quedó que era un rito ya en el ambiente judío ya más posterior y era una buena noticia. Isaías nos menciona, ¿verdad? Dichoso el mensajero que trae esa buena noticia, aquel corredor que viene, porque recuérdense que no necesariamente habían caballos, entonces iban corriendo llevando una buena noticia y a esa persona se le daba una retribución. Entonces, pues se reconocía esto, ¿verdad? Entonces, hablábamos de que para que este evangelio llegue a ser escrito, pues hay unas circunstancias. Este proceso de literaturización, de hacer literatura del evangelio oral, no fue perfecto. Ese pasar a que fuera escrito, pues no fue un proceso perfecto, pues toda la tradición oral, pues no toda la tradición oral fue recogida, ¿verdad? Y al mismo San Juan nos dice, ¿verdad? Mucho se ha escrito sobre Jesucristo, pero aquí no se escribió todo porque no cabrían los libros o los papiros para escribir todo lo que dijo Jesús. Él mismo no lo dice, ¿verdad? Entonces, somos conscientes de que es así, ¿verdad? Incluso Lucas también al inicio de su evangelio también nos dice algo similar, ¿verdad? Nos dice que muchas cosas dijo Jesús, pero aquí se escriben las que van a ayudar al cristiano a crecer en la fe. Entonces, bueno, a finales del primer siglo seguían circulando colecciones de dichos de Jesús, ágrafa, cosas no escritas, incluso a finales del primer siglo. Entonces, digamos, ¿verdad? Ya se estaban escribiendo o ya se tenía una tradición de parábolas de Jesús y demás, y aún así, algunos de estas parábolas se escribieron y sin embargo había tal vez, no sé, la familia de una cristiana de un nombre X, que esa familia conocía otra ágrafa, ¿verdad? Otra frase que decía Jesús y que no quedó escrita, ¿verdad? Entonces, bueno, habían varias así. También habían por agrafalogia también, ¿verdad? Palabras o dichos no escritos, ¿verdad? Incluso en San Pablo, en una de sus cartas, él nos dice, ¿verdad? Y lo dicen mucho las personas que suben a las camionetas, por ejemplo, ¿verdad? Que piden limosna, ¿verdad? Que es más importante dar que recibir. Recordamos ese dicho, ¿verdad? Y ese es un dicho que Pablo dice que dijo Jesús, pero que si vamos a los evangelios no está, es una ágrafa, es uno de esos dichos, ¿verdad? Agrafalogia, es una palabra no escrita sobre Jesús. Es de aquí, es decir que agrafalogia son esas sentencias que se ponen en bocas de Jesús que no aparecen en esta tradición de los evangelios y algunas que van a aparecer citadas por los santos padres en manuscritos también, o sea, los santos padres también nos van a hablar de que hay frases que dijo Jesús que no están en los evangelios. Entonces, no todo lo que dijo Jesús está en los evangelios. Eso es importante, pues, tenerlo presente. Ya algunos ya lo sabemos, pero es para saberlo y también saber, también hay cosas que dijo Jesús que están en otros lados dentro de la tradición y que son válidas y que la iglesia pues las reconoce, ¿verdad? E incluso en los evangelios apócrifos de Felipe y Tomás. Tomás, que ya han encontrado, gracias a Qumran y a otros descubrimientos, han descubierto que el evangelio de Tomás es pues una tradición muy antigua
y tiene algunas logias, algunas palabras, tiene varias logias o escritos o dichos de Jesús que coinciden con Mateo y Lucas, pero también tiene algunos propios. Entonces, bueno, interesante, también hay ahí palabras de Jesús que se escribieron. El estadio de la tradición oral duró poco. La verdad, fueron, si Marcos ya alrededor del año 50 ya estaba escribiéndose Tesalonicenses, que es uno de los primeros escritos cristianos, que es de Pablo, y ya estamos hablando de que los evangelios, por ejemplo, el de Marcos está por aproximadamente cerca del año 60, Mateo por el año también 60, 70. Entonces, bueno, no duró mucho esa etapa oral. Entre la muerte de Jesús alrededor de los años 30 para los años 50, pues estamos hablando de 15 años más o menos, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, no fue mucho tiempo el que se estuvo sin poner por escrito lo que se le atribuía a Jesús. También tomar en cuenta que todo lo que se escribe sobre Jesús en los evangelios, ellos vienen, los judíos y los apóstoles, que muchos de ellos eran pues, de Judea o judíos, ellos tenían una fuerte tradición oral y memorizaban partes de la Biblia, salmos y demás, y había una cultura de tradición oral. Entonces muchos dicen, no, es que seguramente como no todo fue escrito así, como yo no, mucha gente cuestiona, cómo es de que tal vez alguien no modificó el evangelio, ¿verdad? Pero da la casualidad de que la tradición oral era muy fiel y habían técnicas hebreas que los rabinos transmitían a sus discípulos que les enseñaban, que les facilitaba memorizar y ser fieles. Y era muy importante ser fiel a la tradición. Y si había una tradición de Jesús, ellos quisieron también aplicar esas técnicas para ser fieles a esa tradición y mantenerla. Bueno, eso en cuanto a ese documento escrito que se elaboró. Siempre hablando del género evangelio. Mire, Liz, que estaba viendo las imágenes que tenía anterior. ¿Sí? Me llama la atención porque hay tres que están solos, pero en este como que alguien está ayudando a Sí, escribir. claro. Entonces, digamos, hablamos de Marcos. Y estos son iconos posteriores, ¿verdad? Son como, Ajá. se han hecho, digamos, ya 1500 años después de Cristo y demás, pero se asemejan a los originales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí está Lucas, aquí está Mateo, este me parece que es Marcos, y aquí está Juan. Recordemos que Juan, pues se recuerda de que él falleció en la isla de Patmos, exiliado, ¿verdad? Y demás, y se dice, ¿verdad? De que de alguna manera su tradición él la fue transmitiendo, ¿verdad? Entonces, aquí dice San Juan, aquí no alcanzo a leer, pero igual Ajá. nosotros sabemos que el Evangelio de Juan tuvo pues muchas modificaciones. De hecho, se termina su redacción alrededor del año 90. Y cuando uno ve el escrito original y ve distintos papiros, digamos, ya yendo a las fuentes, hay una versión de Juan original, después hay una redacción posterior, siempre fiel a la original, pero agregando algunos detalles, y una aún más. De hecho, hay dos finales en el Evangelio. Se identifica un final y después hay casi un capítulo entero y después se da el final oficial de todo el Evangelio, ¿verdad? Entonces, creo que la imagen se refiere a eso, a esa tradición de la escuela juánica. Ajá. Ok, gracias. Claro que sí. Muy bien, ahora hablando un poquito de el género evangelio, ¿verdad? ¿Por qué pues se decidió cambiar, ¿verdad? Y ponerlo por escrito y no dejarlo oral, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito lo que nos dice Lucas y Juan. Entonces, nos vamos a ubicar en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso número 4 o versículo 4. Vamos a ver, Lucas 1, verso 4. Para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Ese es un motivo. ¿Por qué se puso por escrito? Porque es importante conocer con solidez las enseñanzas que has recibido. Recordémonos también que Lucas nos va a decir que él investigó diligentemente. Y de hecho es una de las obras más artísticas a nivel literario, el Evangelio de Juan, de los 4 evangelios, ¿verdad?
Veamos Juan. En Juan 20, 31, nos dice, permítanme, Juan 20, 31. Estos han sido escritos para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, algo que es importante aquí eh, es que cuando se quisieron escribir los evangelios, no se escribieron por tener una biografía de Jesús. Digamos, cuando Homero escribe sobre la Ilíada y la Odisea y habla de los dioses y demás, su objetivo al relatar, él quiere relatar las grandes guerras, las grandes creencias, lo que él considera acciones importantes de los dioses, pero en cambio, Juan y Lucas nos dejan claro que lo que interesa es fortalecer la fe para que tengamos vida. No estamos escribiendo una biografía, nos están diciendo. No estamos haciendo una crónica de lo que mirábamos que hacía Jesús. No están haciendo crónica, como nosotros lo entendemos. Están escribiendo un relato para tener fe. Y ya decíamos en la lección anterior que lo que importaba era tener esa predicación y que incluso se ponían en forma de narración y se unían todos los relatos que se tenían, pero originalmente los escritos se habían hecho para leerlos ante toda una comunidad dentro de una casa, porque la eclesía, la casa y la iglesia se reunía en casas, ¿verdad? Entonces, ese era el objetivo. Bueno, entonces vamos viendo que ellos nos dicen ese propósito, esos objetivos personales que no explican que nos van explicando un poco la conversión del evangelio oral a obra literaria. Y pues vamos a ver un poquito las causas de ese cambio que parecería surgir no tanto del mismo, no solo del querigma, sino por también situaciones que vive la comunidad cristiana y que va a afrontar. Primera causa, desaparición de la generación apostólica. Entonces, la paulatina desaparición de los testigos presenciales, se van muriendo los apóstoles y quienes estuvieron cerca de Jesús, obligó a proteger y a recoger y preservar el testimonio de ellos y sus recuerdos. La iglesia, al reconocer que en lo sucedido a Jesús de Nazaret, Dios había actuado definitivamente, vivía apoyada en su memoria. Entonces, esa memoria de esos apóstoles o de esos discípulos de los apóstoles había que ponerla por escrito, porque de lo contrario se iba a perder eso que ellos ya habían reconocido que era importante para su historia salvífica, decimos nosotros los cristianos hoy. Entonces, todo esto de alguna manera nos está dando a entender de que lo escribieron porque era importante, porque se podía perder y porque tenía un impacto en su existencia. A falta de hombres vivos que actualizasen su pasado compartido con Jesús, recogieron sus testimonios en escritos desde los que vivirían y se comprenderían como cristianos. De ahí la importancia de que tales escritos fueran reconocidos desde el principio como apostólicos. Se les reconoció a los evangelios tal autoridad porque reconocían que en esos escritos se recaudaba, se agrupaba o se mantenía esa tradición de los discípulos de Jesús, ese testimonio de los que estuvieron con él, concediéndoles una autoridad análoga a lo que decía Jesús y llenaban el vacío dejado por personas y su predicación. Porque recuérdense que no era solo lo que predicaban los apóstoles que había dicho Jesús, sino que ellos también lo actualizaban y también le decían a la comunidad, bueno, a ustedes están viviendo esta situación de persecución de Nerón y demás, pues Jesús también vivió esta persecución así, así, así. Entonces ustedes tienen que actuar así. Entonces se actualizaba, ¿verdad? Ese evangelio. A falta de tener a estos apóstoles que tenían esa memoria de lo sucedido a Jesús y que ayudaban a leer las cosas que habían sucedido a Jesús para actualizarlas en el hoy, ellos dijeron, hay que redactarlo. Ahora bien, no hay que excluir que en este proceso de conservación no hubiera empezado antes, ¿verdad? O sea, es probable que antes que estuvieran los evangelios, ya antes de que murieran apóstoles, pueda ser que algunos ya hayan tenido narraciones. De hecho, donde más coinciden la mayoría de los evangelistas es en los relatos de la pasión. Se creen que habían varios relatos de la pasión de Jesús.
porque era tan importante, porque en su pasión, muerte y resurrección descubrían ellos el acontecimiento de Dios, ¿verdad? El acontecimiento de ese Dios que se encarna y que viene a salvarnos. La expansión misionera fue muy pronta y no siempre, aún en vida, pudieron los apóstoles predicar personalmente. Por lo menos, por Lucas 1, del 1 al 4, sabemos que su evangelio es posterior a otros relatos escritos que él considera menos afortunados. Entonces veamos lo que dice Lucas, en Lucas 1. Dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, pongan atención, Lucas supuestamente es el tercer evangelista, pero él nos está diciendo que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas. Y se suponía que Marcos, para nosotros, es el primer escrito que tenemos donde se va ordenando la historia de lo que sucedió en Jesús. Pero él dice muchos, tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo, desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Entonces, él ya nos está diciendo que otros han tratado de narrar las cosas ordenadamente, pero él lo presenta de un orden aún mejor. Y muchos escribieron antes. Entonces, no podemos excluir que hubiesen otros escritos. En cualquier caso, el evangelio escrito mantuvo viva antes de la desaparición de los apóstoles o después de ella esa predicación de los apóstoles, esa predicación sobre Jesús. Luego, otro motivo por el cual se decidió escribir o hacer la literatura de los evangelios, el retraso de la venida del Señor Jesús. Ya en Tesalonicenses, pues ya le preguntaban los tesalonicenses a Pablo que qué iba a pasar con la resurrección de los muertos, cuándo iba a suceder, cuándo iba a venir Jesús, ¿verdad? Entonces él les empieza a hablar de la parucía. Entonces, además y contra lo creído por la primera generación cristiana, el mundo no pasaba y el retorno del Señor Jesús se retrasaba sin fecha establecida. Las comunidades debían afrontar nuevas tareas y retos inesperados, a la vez que, perdida la esperanza de una pronta liquidación del mundo actual, tuvieron que quedarse en él, adaptarse a él y asentarse en él. Entonces, al alargarse indefinitivamente el tiempo por venir, empezaron a mirar al pasado con mayor atención. Lo ocurrido a Jesús, el Cristo, era la mejor fuente de inspiración para imaginarse lo que les iba a suceder a ellos y el apoyo más fuerte frente a cuanto les estaba aconteciendo. Tuvieron que leer su propia historia reactivando la historia de su Señor. La obra de Lucas es con mucho la mejor prueba de este proceso, porque la obra de Lucas es donde más estamos hablando de que estamos posterior a Mateo, posterior a los años 70, porque ya se da por sentado que el conflicto es más con los fariseos, ya no están los saduceos, se destruyó el templo, entonces él nos va hablando y él nos va haciendo una narración de qué se debe hacer ahora que ya no está el templo, qué se debe hacer ahora que no está Jesús y que no viene Jesús, cómo actuar, entonces es un buen ejemplo. Ahora bien, no hay que absolutizar la influencia del retraso de la parucía, de la venida del Señor, en la decisión de poner por escrito la tradición evangélica. No es la única, como ya vimos, había una inicial, estamos poniendo esta como otra posibilidad, y luego a los primeros misioneros que estaban convencidos de la próxima llamada de Cristo les venía bien recordar las palabras y hechos de un Jesús que había predicado la inminente venida del reino. Para motivar a una urgente conversión, pudieron acudir a la tradición de Jesús. El retraso de la parucía no haría más que acelerar el proceso en marcha, aunque tuviera que cambiar de perspectiva. Entonces ellos igual tenían que anunciar el reino, les venía bien ir contando estas narraciones, pero no era pues solo el hecho de que no venía Jesús. Les venía bien, o sea, convenía también que ellos recordaran y tuvieran por escrito estas narraciones. De hecho, yo me imagino la ilusión que sentiría una comunidad cuando descubrían, aquí hay un evangelio de Mateo y este nos cuenta otras narraciones y este nos cuenta esto sobre Jesús que no sabíamos. Entonces, para estos evangelistas les serviría de mucho. Hablando de los evangelistas, no quienes escribieron, sino quienes anunciaban la buena noticia,
Les servían mucho tener estos escritos. Bueno, otro motivo, la incardinación en el mundo pagano. La instalación de la comunidad cristiana en el mundo greco-romano, etapa que sigue a la primera expansión misionera, convenció a la tercera generación cristiana, la que escribió los evangelios, de la necesidad de fijar su mensaje para salvar su originalidad frente a las interpretaciones sectarias que iban apareciendo, ya sea los gnósticos, ya sea los epicúreos, ya sea, bueno, distintas herejías, ¿verdad? Ay, ahorita se me fue el nombre, había otra, ¿verdad? Aparte de los gnósticos, el Papa en uno de sus escritos menciona que hay que estar lejos del gnosticismo, pero no me recuerdo el nombre de la otra. Bueno, en fin. Entonces la comunidad cristiana guardó con fidelidad el evangelio oral, depositándolo en unos escritos que unieron la predicación con la biografía, la afirmación escatológica del fin de los tiempos con una crónica histórica, sin que ellos quisieran hacer crónica, como ya decíamos antes. El misterio de ese Dios que se hace hombre y el relato, la narración que se tiene que hacer de todos estos hechos, de todos esos milagros, de todos los sucesos relativos a Jesús. El traspaso del evangelio oral a documento escrito supuso una transformación en la comprensión del evangelio mismo. Comportaba la vinculación del querigma con la tradición sobre Jesús, su memoria con una determinada interpretación de los hechos. Entonces vamos viendo, ¿verdad? Cómo pues tenemos esta tradición de Jesús, pero también cuando yo narro la tradición, yo narro lo que recuerdo, lo que me conviene recordar y lo que recuerdo sobre un contexto, una historia, algo que nos está pasando, una enfermedad, etcétera, ¿verdad? Cuando se testimoniaba que solo Jesús era Mesías y Señor, había que incluir sus rasgos biográficos, con lo que el artículo de fe pudo ser formulado como crónica histórica. Cuando hablamos del artículo de fe, lo quiero mencionar, o lo quiero leer, mejor dicho, de Romanos, para que tengamos presente cuál es este artículo de fe. Vamos a ir a Romanos 1, del 3 al 4. Romanos, capítulo 1, versos del 3 al 4. La promesa era relativa a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, descendiente de David según la carne, pero constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Entonces, esos rasgos biográficos se unieron a ese artículo de fe de que es Hijo de Dios, descendiente de David, y luego se pudo formular en una crónica histórica, como en el caso de cuando vemos Lucas, el Evangelio de la Infancia, de Lucas 1 al 2, o Mateo 1 al 2, pues ahí vamos viendo cómo en parte, la crónica y esa fe en que es el Hijo de Dios, el Hijo de David, el que está en medio de nosotros, el que hizo todas estas cosas, se van uniendo. Al ser evidente que los evangelistas quisieron mantener la apariencia de una narración ordenada cronológicamente, no se puede negar la artificiosidad de tal marco narrativo. La disposición de los hechos narrados no refleja tanto su sucesión histórica como pasó al siguiente día, después de esto, etcétera, cuanto el significado teológico. Entonces recordemos, cuando leamos el Evangelio y nos encontremos que entró Jesús, salió Jesús, fue Jesús, que Marcos es muy insistente, eso es su Evangelio, entonces no es que nos quiera decir que Jesús en un mismo día hizo todas esas acciones que están ahí, no. Se pusieron ahí esas palabras y se fueron anexando para poner esos dichos todos juntos, para que tuvieran todos un sentido unificado, pero para también hilar toda esta buena noticia con un sentido teológico, pero no necesariamente todas reflejan una crónica. Por fuerza, lo que había sido anunciado salvífico tuvo que ir tomando la forma de un relato biográfico. El hoy siempre actual de la predicación salvífica
encontró un comienzo perfectamente localizable en la historia profana durante el imperio de Tiberio y un final también histórico bajo Poncio Pilato. Entonces, bueno, es importante tomar en cuenta que esta situación de encardinarse en el mundo pagano y la necesidad de responder a las dudas sobre las crónicas de Jesús y a la vez responder a la predicación, requirieron que se escribiera el Evangelio. Entonces, desaparición de los apóstoles, retraso de la venida del Señor y la encarnación en el mundo pagano son causas de ese cambio. Bueno, ya casi vamos terminando. Se me trabó aquí, perdón. Ok, naturaleza del cambio, ¿verdad? Entonces, esta historificación interna del querigma, el hacer la predicación y ese buen anuncio de que Jesús, que pasó haciendo el bien y demás, fue crucificado, murió y resucitó, ese querigma primitivo, y su historificación a través de la narración fue acompañada de otra de tipo externo a él. Si los primeros cristianos recordaron y predicaron la historia de Jesús de Nazaret, era porque le creían Señor e Hijo de Dios. Ese fue lo que los motivó realmente a escribir. Así, desde la experiencia actual cristiana, desde donde rememoraban el pasado y lo asumían como propio, sí hicieron de sus recuerdos criterio de su presente y del porvenir. Es porque si ellos hicieron de sus recuerdos criterio del presente y del porvenir, es porque sabían vivo a quien rememoraban. Ese es el motivo por el que ponen escrito. No es para tener una relación de un personaje significativo, es porque realmente al recordar a Jesús, pues revivían esa historia salvífica. No es nada extraño que el recuerdo de las tradiciones sobre Jesús fuera selectivo. La memorización de cuanto Jesús de Nazaret le había sucedido estaba activada por las preocupaciones y las tareas que su vida actual les presenta a ellos. En cierta manera, eran las ocupaciones del presente y los miedos ante el futuro lo que les obligó a mantener vivo el recuerdo de Jesús el Cristo. Aquí el Evangelio de Marcos es ejemplar. La proclamación de Jesús en Marcos 1, 14, 15, lo leo para que lo tengamos presente. Marcos 1, 14, 15. Nos dice, después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en la buena nueva. Entonces, esta proclamación de Jesús refleja una mezcla de la terminología propia de Jesús, reino de Dios, con la de la propia comunidad primitiva, creer en el Evangelio, porque Jesús no les diría, crean en la buena nueva, crean en el Evangelio, eso no es algo que él diría, pero sí que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios ha llegado. Pero también, recordemos, se está diciendo lo que dijo Jesús y se está hablando a la comunidad actual. Jesús habla la palabra como hacen los primeros cristianos. Se le presenta enseñando en casa, cosa que hacían los primeros cristianos y que Jesús probablemente no lo hacía en casa, lo hacía en la sinagoga, lo hacía en un monte, en un descampado. Controversias judeocristianas sobre la pureza ritual quedan reflejadas en Marcos 7, por ejemplo. Controversias que se daban más entre fariseos y cristianos. No necesariamente eran controversias que se daban con Jesús, porque Jesús no tuvo tanta controversia con los fariseos como con los saduceos, que eran los que administraban un poquito el templo, ¿verdad? Y que estaban a cargo del sumo sacerdocio y demás. La enseñanza de Jesús en parábolas de Marcos 4, 2, 9 expresa lo que es ya la experiencia cristiana, por ejemplo, ¿verdad? Y esta es la razón por la que hoy se sabe poco sobre la historia de Jesús y que lo que se sabe es a través de la vida y predicación de sus testigos. La comunidad no podía ni quería separar esa historia de su propia historia, por eso aparecen juntas. Más que recuerdos de un pasado, el Evangelio es su actualización en el presente.
Los evangelios son una literatura que el cristianismo creó con sus propios medios, ya que surgió exclusivamente en medio de la comunidad cristiana y al servicio de sus intereses, antes incluso de que pudiera confundirse con el mundo de su alrededor. Había un punto más que era un género literario peculiar que ya que les va a dar más información sobre cómo el evangelio realmente es propio solo los evangelios nuestros cristianos, de los 4 evangelios, y cómo al comparar con otros escritos judíos o escritos grecorromanos, pues no hay match, no hay una exactitud que se parezcan, ¿verdad? Pero eso es algo que pueden leer y por el momento dejaríamos pues nuestro curso de iniciación al griego bíblico con San Marcos hasta aquí.